ministerio Conéctate a Jesús presenta en la serie Feliz para Siempre el segmento Vidas con Objetivos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo con estos tus hijos, rogamos tu dirección al hablar de tu Espíritu Santo. En Jesús. Amén. El Espíritu Santo, mi amigo personal. Los adventistas creen que Jesucristo es Dios y que ha existido eternamente. Los adventistas del séptimo día compartimos con los cristianos conservadores y los credos protestantes históricos la creencia de un solo Dios creador, sustentador y gobernante del universo, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Si usted acepta esta verdad, entonces está preparado para aceptar la misión del Espíritu Santo en su vida. Pero si usted no acepta, primero, que Jesucristo es Dios y que ha existido eternamente, y que como Dios es único, no hay dos creadores, no hay dos sustentadores, no hay dos gobernantes del universo. Hay uno solo que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Representado en tres divinas personas. Si esta verdad no queda clara en su mente y en la mía, si no tenemos claro esto, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida no tiene ningún objetivo ni propósito. Porque como dijimos el día de ayer, y lo venimos diciendo ya de hace una semana, a menos que el Espíritu Santo se empodere de nosotros, nos es imposible guardar todo lo que Jesús nos pide que hagamos. Viviremos un cristianismo de papelillo. Y gran sorpresa hemos de recibir aquel gran día cuando el Señor Jesucristo no nos llame a estar a sus pies. Entonces preguntaremos, Señor, en tu nombre hicimos y deshicimos. Y Él nos responderá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Yo os dije, si me amáis, guardad mis mandamientos.
y vosotros se hicieron los sordos. Es verdad. Salieron a predicar. Salieron a bautizar. Hicieron y deshicieron. Pero no en mi nombre. En el libro de Juan, capítulo 14. Juan 14, versículo 15. Comienza nuestra historia de hoy. Muy bien. Por alguna razón no quería abrir la presentación. Juan 14, versículos 15 al 17. Hoy es 12 de septiembre, como dice la pantalla. Cuando abre se va a otra cosa. Durante la semana hemos visto las 4 enseñanzas que nos brinda Mateo 28, 19 y 20. La Trinidad en la Gran Comisión. La número 1. Bautismo en el nombre de la Trinidad. No queda otra cosa, obedecer el Espíritu Santo. La número 3. La presencia continua del Espíritu Santo. Y estamos en la número 4, donde nos hemos quedado 4 días. ¿Por qué? Porque esta lección número 4 habla de el discipulado y cierra con la única, escúchame bien, la única característica entre un discípulo y el resto de los que enseñan la palabra de Dios o dicen enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo así, hermano Moreno? Ya entiendo por qué el Espíritu Santo no quería que me metiera en lo otro sin pasar por esto. Escucha. Leo contigo. No te despegue la pantalla. Jesús también instruyó a los apóstoles a enseñar a los nuevos discípulos a guardar, ¿qué cosa? Todas las cosas. ¿Y cuáles cosas? Que Él les ha mandado. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús ha mandado? Les mandó a sus discípulos para que las guardasen y que se le enseñaran a los nuevos discípulos que debían guardarlas. Es interesante que todos los que predican llevan a los nuevos discípulos al bautismo. Porque el versículo dice bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero se olvida que dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y cuando hagan eso, entonces dice aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Pero ¿qué es lo que Jesús enseñó? ¿Qué es eso de todas las cosas? Esto implica que el discipulado es un proceso continuo que involucra la enseñanza y la instrucción de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, así como la guía y el empoderamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el que te guía a entender la palabra de Dios? El que la escribió. ¿Quién es el que para ello necesita
apoderarse de ti el que la escribió. Ahora, ¿para qué el Espíritu Santo necesita empoderarse de ti? Termina la cita diciendo, para vivir de acuerdo con los mandamientos de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué tienen que ver los mandamientos de Jesús con el Espíritu Santo? Y nosotros. Los mandamientos de la ley de Dios se ha enseñado en el cristianismo moderno que fueron clavados en la cruz. Pero resulta que en Juan 15 existe una promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre? Que esa promesa comienza con la ley de Dios. ¿Cómo así, hermano Moreno? Yo no entiendo cómo los compiladores de la Biblia escriben esto, pero no lo entienden. ¿Y por qué digo que no lo entienden? Porque si de paso la Iglesia Adventista no ha escrito ninguna Biblia, la Iglesia Adventista solo vive y predica en armonía con lo que la palabra de Dios dice según los teólogos y las sociedades bíblicas que son las que tienen a su haber la escritura y la revisión de las versiones bíblicas. No existe una Biblia adventista, ni por allí nada. No. El hecho de que existan adventistas que sean dueños de editoriales que hayan editado una versión de la Biblia no significa que la Iglesia Adventista tenga una Biblia adventista. No existe tal cosa. Por lo tanto, partimos del hecho de que lo que estamos diciendo está en la Biblia y no es resultado de una versión adventista de la Biblia. ¿Estamos claros? Gloria a Dios. La Biblia dice, y no está en el original, sino este título está, lo pusieron los editores de la versión bíblica. Y están todas las ediciones. La promesa del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿por qué cuando van a hablar de la promesa del Espíritu Santo, comienza hablando de los mandamientos de Dios? Juan 14:15. Mire, esto va hasta el final del capítulo, versículo 31. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar solamente hoy en Juan 14:15. Mañana o durante la semana vamos a ver el resto. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Antes de hablar del Espíritu Santo, el otro consolador, y de presentar lo que éste va a hacer, la condición para recibir la promesa es amar. ¿Cómo
¿Cómo muestra el cristiano? ¿Cómo muestra el cristiano que ama a Dios y a su prójimo como a todas las cosas? ¿Cómo se demuestra que yo amo a cómo yo demuestro que yo amo a Dios? La cita principal que reúne todo lo que estamos estudiando que es Mateo 28, 19 y 20. Habla de que enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he hablado o que yo os he enseñado. Pregunto, lo que Jesús mandó a enseñar, lo que Jesús mandó a los discípulos, ¿excluye los mandamientos? No, ¿verdad? ¿Y por qué el mundo cristiano en general enseña que los mandamientos de Dios eran para los judíos y no para nosotros, los cristianos modernos? Tendríamos que eliminar Juan 14, 15. Habría que eliminar ese versículo. Y cuando vamos a hablar de la promesa del Espíritu Santo, tendríamos que empezar por el versículo 16. Pero ¿por qué el Espíritu Santo condujo a los teólogos que redactaron la Biblia a comenzar la promesa del Espíritu Santo con el amor y el guardar los mandamientos? ¿Sabe por qué? Porque es esta la señal de la presencia del Espíritu Santo en la vida del verdadero creyente. El verdadero creyente ama a Dios sobre todas las cosas y lo demuestra guardando sus mandamientos. Como te dije, mi querido hermano, no hay otra característica para identificar el que es discípulo de Jesús del que no es discípulo de Jesús. Dios quiera y usted se deje conducir de hoy en adelante por el Espíritu Santo. Y cuando eso ocurra, usted va a ver la diferencia entre usted y los que no son conducidos por el Espíritu Santo. Usted va a ver la diferencia. Ábrale su corazón al Espíritu Santo y deje que Él conduzca sus acciones. Porque el gran fruto que distingue un grupo de otro grupo, un religioso de un discípulo de Jesús, es la ley de Dios. Y ese es el tema del que estaremos hablando esta semana. Tengo 5 preguntas que vamos a resolver esta semana. Primera pregunta, ¿cuáles mandamientos? Segunda pregunta, ¿los del hombre o los de Dios? Tercera pregunta, ¿cómo ocurrió el cambio de la ley de Dios por la ley de los hombres? Cuarta pregunta,
¿Quién autorizó a los hombres para hacer tal cambio? Y la quinta y última pregunta de la semana. ¿Algún grupo religioso tiene el poder divino para cambiar lo que Dios ha establecido? Te espero mañana cuando vamos a desarrollar estas 5 preguntas. Vamos a comenzar a desarrollar estas cinco preguntas. Y de partida te digo, inicialmente lo vamos a hacer desde el punto de vista general, sin despojándonos de la investidura que tenemos como miembros de un grupo específico, y vamos a responder estas 5 preguntas sin inclinaciones a ninguno de los credos, porque definitivamente las preguntas que planteamos están relacionadas con temas, asuntos y materias teológicas y religiosas que han sido objeto de debate entre diferentes corrientes de pensamiento religioso. Por ello, en primera instancia, vamos a resolver estas preguntas desde un punto de vista neutro, sin inclinarnos a un grupo ni a otro. Pero después tendremos que ser justos con ustedes, porque no nos podemos quedar en un punto neutro. Te explico por qué. Mira, Jesús dijo, el que no es conmigo, desparrama. No hay punto neutral. Queda claro, no existe el punto neutral. O eres o no eres. To be or not to be. Ser o no ser. O eres discípulo de Cristo o no eres discípulo de Cristo. Observa lo que te estoy diciendo. Ya te dije cuál es la señal que distingue un discípulo de Cristo de uno que no es discípulo de Cristo. Y está en Juan 14:15, que es nuestra cita de hoy. Y con ella cerramos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora marcar la diferencia entre un discípulo y un no discípulo. Ayúdanos, oh Dios, a no olvidar todas las cosas que nos has mandado y que sirvan de reflejo de su luz para el mundo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos en esta hora. La invitación es para que nos acompañes mañana, cuando iniciaremos el desarrollo del cuestionario presentado con la pregunta: ¿cuáles mandamientos tenemos que guardar? Dios te bendiga. Buenos días. Esta ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario Tisu en la serie Feliz para Siempre. El Señor les bendiga. Nuestro Dios que estás en los cielos,
Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora estar vivos. Este día no era prometido para nadie. Y de por sí, miles de miles no abrieron sus ojos. Sin embargo, Dios, en nosotros ocurre el milagro un día más. Por ello, Dios, comenzamos el día agradeciéndole por el milagro de la vida. Gracias, Padre, por su misericordia. Gracias por su perdón. Gracias, oh Padre Santo, por la familia. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos una familia? Gracias, Dios, por la esposa que tenemos, por la madre, hermanos, sobrinos, tíos y hermanos en Cristo. Gracias, Padre Santo, por el don del cielo, que derramó su sangre para que nosotros tuviéramos vida eterna. Gracias, Padre, por el ministerio que nos has asignado, pensar en nosotros para formar parte de la gran comisión, en la predicación del Evangelio. Mujeres y hombres de todas las edades, que hemos sido llamados para cumplir con una misión santa y sagrada. Gracias, Señor, por el privilegio de formar parte de su ejército. Nuestra misión no es otra que el de llamarnos soldados de Cristo y pelear la batalla de la fe. En Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos aquí exactamente para cumplir la misión. Hay una regla simple en la vida. Cada medalla, cada trofeo o cualquier otro símbolo de victoria solo se entrega después de un periodo de lucha. Por lo tanto, no hay victoria sin una pelea. No hay conquistas, no hay guerra, no hay éxito sin sacrificios. Un famoso dicho judío dice: quien abandone la lucha nunca podrá saborear el sabor de una victoria. Pero la inconsistencia de muchos es que quieren llegar a la cima de la montaña sin pasar por el desafío de escalar. Quieren rosas sin pasar por la etapa de las espinas. Quieren crecer sin pasar por el dolor del desarrollo. El Salmo 129 es una canción de victoria. Comienza informando el periodo de angustia y rechazo. Sin embargo, apunta a la superación. Escucha. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Pueden decir ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Ya sabes, cuanto más grande es la pelea, más grande es el desafío, más grande es el sabor de la victoria. Por lo tanto, depende de ti hoy mirar las luchas que se presentan en tu presente y no volverte pequeño frente a ellas. En lugar de agachar la cabeza, busca formas de superarlos. Busca a Dios por sabiduría para enfrentarlos y piensa en la alegría que tendrás cuando los venzas. Concluyo con un hermoso pensamiento de Napoleón Hill, escritor y asesor estadounidense de varios presidentes. La victoria siempre es posible para las personas que se niegan a dejar de pelear. La victoria siempre es posible para aquellas personas que se niegan a dejar de pelear. Mis queridos hermanos, nos encontramos en el segmento La Biblia al Día. Y como ya hemos visto por parte del pastor Adolfo Apaza, la victoria siempre es posible para aquellos que se niegan a dejar de pelear. Salmo 129. Hoy es 12 de septiembre. Plegaria pidiendo la destrucción
de los enemigos de Sion. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, al abrir su palabra, pedimos su dirección. Oramos para que los privados de libertad, los enfermos y todos aquellos que, oh Padre Santo, acostumbran conectarse a esta hora, reciban esta bendición. Por Jesús. Amén. La palabra de Dios para hoy nos tiene apenas 6 versículos. Perdón, 8 versículos. Ayer fueron 6. ¿Qué nos dicen estos 8 versículos de hoy? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores. Repito, sobre mis espaldas araron los aradores. Hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos. Palabra de Dios. Hacemos ahora el análisis TISU. El Salmo 129 es un breve salmo de la Biblia que consta de 8 versículos. Como es común en los salmos, este poema se centra en temas de lucha, adversidad y la justicia de Dios. Aquí te dejo el análisis, no por versículos, sino por sección o estrofa. La primera estrofa consta de 2 versículos, los 2 primeros. El salmista comienza expresando que ha sido angustiado desde su juventud, lo que representan las dificultades y aflicciones que ha enfrentado durante toda su vida. Sin embargo, destaca que a pesar de esas aflicciones, sus enemigos no prevalecieron contra él. Esto sugiere la confianza del salmista en la protección y el favor de Dios. La segunda estrofa se encuentra en los versículos 3 y 4. En esta estrofa usa una metáfora agrícola para describir la opresión que ha sufrido. Dice que los aradores araron sobre sus espaldas, lo que sugiere un trabajo forzado y doloroso. Sin embargo, declara que Dios es justo y ha cortado las coyundas o cuerdas o correas de los impíos, liberándolo de la ofrenda. Y la tercera y última estrofa recoge los últimos 3 versículos. Bueno, en realidad son 7. 5, 6, 7 y 8. En realidad son 4. 5, 6, 7 y 8. Estos versículos expresan la esperanza que los enemigos de Sión, aquellos que han causado aflicción y opresión, serán avergonzados y derrotados. Se comparan con la hierba de los tejados que se seca antes de crecer completamente, lo que significa que su maldad no prosperará. Además, se menciona que nadie los bendecirá mientras pasan, lo que sugiere que no recibirán la aprobación o el favor de Dios ni de los demás. En resumen, el Salmo 129 refleja las luchas y adversidades del salmista a lo largo de su vida, pero también su confianza en la justicia de Dios y su esperanza de que los enemigos de Sión serán derrotados. Es un salmo que aborda temas de justicia divina y protección contra la opresión.
Ha sido una presentación de el Ministerio Conéctate a Jesús, gracias al apoyo brindado por Seminarios Tizú. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias, Señor, por permitirnos el gozo de ser parte de la gran comisión. Oramos en Jesús. Amén. Gózate en Jehová. Escríbenos. conéctatejm@gmail.com. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y te espero mañana, si el Señor así nos lo permite. Bendiciones. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. Has intentado obviar una respuesta. Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 12 de septiembre. Usemos las riquezas para el Señor. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Salmos capítulo 62, versículo 10. Escuche las palabras de su Redentor. Las riquezas son mías, las he puesto en tus manos para que las emplees sabiamente en mi servicio, para socorrer al que sufre, para invertirlas en dar a conocer el Evangelio a quienes están en la oscuridad. No pongas en la riqueza tu confianza, ni sean tu Dios o tu Salvador. Los canales para hacer el bien son muchos y están completamente abiertos. Sus graneros son grandes, demasiado grandes ya. Si rebosan, en vez de construir mayores, envíe su tesoro delante de usted al cielo. Hay viudas para alimentar, huérfanos para ser tomados bajo la tutela de su hogar y con quienes compartir sus abundantes provisiones. Hay almas que perecen por falta del pan de vida. Las misiones han de ser sostenidas, casas de reunión han de ser construidas. Si la causa de Dios demanda una parte no solo de su interés, sino de lo mejor que tiene, usted ha de devolverle lo que le pertenece. Él lo llama a sembrar ahora para que pueda recoger su cosecha con gozo eterno. Los dones de Dios se incrementan a medida que son impartidos. Vemos esto ilustrado en el caso de la viuda pobre a quien el profeta Elías, por medio de un milagro, libró de endeudarse. Ella solo tenía una jarra de aceite, pero el profeta le dijo que pidiera prestadas vasijas a sus vecinos, y el aceite que vertió de aquella única jarra siguió fluyendo hasta que todas las vasijas fueron llenas. El suministro solo dejó de fluir cuando no hubo más vasijas para recibirlo. Así será ahora. En tanto que permitamos que los dones de Dios fluyan por canales de bien, el Señor suministrará el fluido. Cristo dice a sus hijos e hijas, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. ¿Pero quién le dio luz? Usted no tiene luz en sí mismo de manera natural. Dios es la fuente de luz. La verdad ha brillado en nuestros corazones para ser reflejada en otros. El verdadero amor a Dios producirá amor en el hombre. Esto es lo que necesitamos, el amor que es paciente, abnegado, perseverante, inteligente, práctico. El Señor le ha dado medios para que al ponerlos en correcto uso usted pueda desarrollar buenos y nobles rasgos de carácter. El Señor viene. Usted no tiene tiempo que perder. No haga como los habitantes del mundo antediluviano, plantar y construir, comer y beber, casarse y darse en casamiento, al igual que los despreocupados mundanos. Que los libros del cielo presenten un informe distinto de lo que ahora registran.
Haga esfuerzos por redimir el tiempo. Provéase de bolsas que no envejezcan, de un tesoro en los cielos que no fallará. Las señales de los tiempos, 14 de enero de 1886. Bueno, agradecemos a la familia Padilla por el audio del devocional. Esta es una transmisión accidentada. Vamos a ver qué tenemos en el comentario Tisu de esta. Ya ustedes escucharon el original. Y usemos la riqueza para el Señor, septiembre 12. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, Salmo 62:10. Nada obedece, aquí nada obedece, aquí todo se volvió un desorden. La computadora no nos obedece. Vamos a ver. O sea, la transmisión se da, el audio está bien, lo que es la señal, no, o sea, o la laptop está muy sobrecargada, que algo está, pues, la señal no está buena. Bien, ya llegó. Bueno, mis hermanos, ustedes perdonen, pero vamos a ver si podemos dar lo que hemos programado. Analizando el devocional que hemos escuchado, este devocional de Elena G. de White aborda la temática de las riquezas y cómo deben ser utilizadas sabiamente en el servicio de Dios. Mensaje principal. El mensaje principal del devocional es que las riquezas son un don de Dios que debe usarse sabiamente en su servicio y para ayudar a los necesitados. No deben convertirse en un ídolo ni en la fuente principal de confianza o salvación. Enseñanzas clave. Stewardship, administración. El devocional resalta que las riquezas son un regalo de Dios y deben administrarse sabiamente en su servicio. Esto incluye ayudar a los necesitados, apoyar la misión y contribuir a sus causas justas. Número 2, confianza en Dios. Se enfatiza la importancia de no poner la confianza en las riquezas ni considerarlas como un Dios. En su lugar se alienta a confiar en Dios como la fuente de todas las bendiciones. Tercero, el dar y recibir. El devocional menciona que cuando se dan dones a Dios y se comparten con los necesitados, las bendiciones se multiplican. Se utiliza el ejemplo de la viuda que dio su última jarra de aceite y mediante un milagro recibió más de lo que podía imaginar. Y cuarta enseñanza, el amor y el carácter. Se destaca que el amor a Dios debe manifestarse en el amor hacia los demás. Se menciona que el verdadero amor produce rasgos de carácter nobles y prácticos como la paciencia y la abnegación.
Aplicación práctica de este devocional a nuestras vidas. El devocional anima a los lectores a usar sus recursos para el servicio de Dios y a no perder tiempo en preocupaciones mundanas. Les insta a aprovechar el tiempo y a almacenar tesoros en el cielo. Contexto. Este devocional es parte de los escritos de Elena G. de White, una de las fundadoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sus escritos a menudo abordan temas de fe, administración de recursos y la importancia de vivir una vida en armonía con los principios cristianos. En resumen, el devocional de Elena G. White enfatiza la importancia de utilizar las riquezas sabiamente en el servicio de Dios y en ayudar a los necesitados. También destaca la necesidad de confiar en Dios como la fuente suprema y alienta a desarrollar un carácter basado en el amor y la administración responsable de los recursos. Hasta aquí, mis hermanos, con el devocional de hoy. Y vamos, sin pérdida de tiempo, allí mismo, a darle gracias a Dios por este devocional y a meternos en la siguiente parte. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por el devocional. Perdona, oh Señor, los inconvenientes que hemos tenido con esta transmisión y ayúdanos, oh Dios, para que la señal sea la mejor posible. Por Jesús. Amén. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario TISU presentan la serie Feliz para Siempre en su cuarto segmento titulado Mi Salud Integral. Hoy es 12 de septiembre y estamos estudiando el primer consejo del libro Consejos sobre Régimen Alimenticio. En este primer consejo, a través de las redes sociales, queremos darle la bienvenida a Mi Salud Integral, donde te ayudamos a cuidar de tu cuerpo y tu mente de forma natural. La primera sección del libro texto que estamos usando, que es Consejos sobre Régimen Alimenticio, se titula Razones de la Reforma. Y en su segundo segmento del primer consejo está titulado Escoger la vida o la muerte. Repasemos esta que es la tercera parte del primer consejo. Tercera y cuarta parte. Cada hombre tiene la oportunidad en alto grado de hacer de sí mismo lo que elija hacer. Las bendiciones de esta vida y también las del estado inmortal están a su alcance. Puede él formar un carácter de gran excelencia y adquirir nueva fuerza en cada paso. Puede avanzar diariamente en conocimiento y sabiduría. Consciente de que el progreso le proporcionará nuevas delicias y añadir una virtud a otra, una gracia a otra.
Sus facultades mejorarán con el uso. Cuanto más sabiduría obtenga, mayor será su capacidad para adquirir más aún. Su inteligencia, conocimientos y virtud se desarrollarán así para adquirir mayor fuerza y más perfecta simetría. En la página 16, párrafo 1 nos dice: la cuarta parte del consejo número 1. Por otra parte, puede permitir que sus facultades se enrumbren por falta de uso o que sean pervertidas por malos hábitos y por falta de dominio propio o de vigor moral y religioso. Entonces marcha hacia abajo. Es desobediente a la ley de Dios y a las leyes de la salud. El apetito lo domina, la inclinación lo desvía. Le resulta más fácil permitir que los poderes del mal, que están siempre activos, lo arrastren hacia atrás. Que luchar contra ellos y avanzar. Yo mismo he sido víctima de esta equivocada forma de pensar. Finalmente, viene la disipación. Con ella la enfermedad. Y la muerte. El consejo número 1 termina diciendo: esta es la historia de muchas vidas que podrían haber sido útiles en la causa de Dios y la humanidad. Amigos, mañana vamos a iniciar la discusión que espero nos tome por lo menos 2 días. De estos 4 párrafos que reúnen el consejo número 1, del libro Consejo sobre el régimen alimenticio. Presentado por Seminarios TISO. No te pierdas mañana el análisis TISO. Del consejo número 1, que está dividido en 4 partes. Te recuerdo nuestro lema. Bienvenidos a Mi Salud Integral, donde te ayudamos a cuidar tu cuerpo y mente de forma natural. Estamos en la sección Reforma, Razones de la Reforma. Te esperamos mañana para seguir estudiando las razones de la reforma. Amigo, la decisión es tuya. Se trata de escoger la vida o la muerte. Oremos. Señor Dios nuestro, que estás en el cielo y vives en la unidad del Espíritu Santo con nosotros, tus hijos.
¿Cuántos años estuvimos, oh Señor, rechazando tus leyes? Por pura ignorancia. Y en algunos casos, terquedad nuestra. Por causa de nuestro apetito desenfrenado. Hoy cosechamos la consecuencia de lo que hemos sembrado. Amado Dios, que su misericordia nos alcance y nuestro arrepentimiento pueda producir frutos que nos permitan prepararnos mental, física y espiritualmente para poder vivir contigo por la eternidad. Amós 4:12. Lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios presente en las redes sociales dice, amén. Experimentar el perdón. Estamos recomendando el libro Perdón Total para aquellos que quieren profundizar en este tema. Nosotros acá no tenemos tiempo para profundizar, así que le estoy recomendando Perdón Total de R.T. Kendall. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora abrir su palabra en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Con esta transmisión tan accidentada, ya estoy yo mismo descuadernado. Pero no es nuestra, no es nuestra la falla. La falla es de la empresa que nos ofrece porque estamos sufriendo una señal muy, muy defectuosa. Experimentar el perdón. Acá tenemos 3 preguntas. ¿Qué tenemos que hacer con el fin de recibir el perdón de Dios? El perdón tiene siempre que incluir la reanudación de la amistad con otra parte, con la otra parte. ¿Por qué se considera como algo tan importante el perdón? La base bíblica para este estudio se encuentra en Primera de Juan 1, 5 al 10, cuyo subtítulo es Dios es luz. Qué importante es saber que cuando te encuentras atrapado por el sentimiento de culpa, el Espíritu Santo te recuerda que no tienes por qué quedarte en esa oscuridad, ya que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, dice Juan. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En el primer versículo de nuestra cita, lo primero que hace Juan es recordarnos que Dios es luz, lo que nos lleva a pensar que si escogemos otro Dios, no andamos en la luz. Y Juan recalca que en Dios no hay tinieblas, ninguna, ni la más mínima tiniebla.
Esto nos lleva a pensar que cualquier interrogante que tengas, la respuesta está en Jesús. El primer versículo de la cita nos deja claro que la respuesta está en Dios. Segundo versículo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto hace armonía con lo que hemos venido explicando desde el principio de la transmisión. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo puede una persona decir que es cristiano y que Dios está con él y no guardar los mandamientos que Dios ha estipulado? Entiéndase el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que somos cristianos y andamos en tinieblas, o sea, andamos contrario a la ley de Dios, mentimos. No soy yo el que te estoy diciendo a ti que eres cristiano y que hablas de aleluya y gloria a Dios y todo lo demás, y que te inclinas ante hombres o imágenes para dar agradecimiento. No soy yo el que te está diciendo que andas en tinieblas. Es la palabra de Dios la que te está diciendo que estás mintiéndote a ti mismo. Porque no estás practicando la verdad. El que guarda los mandamientos de Dios practica la verdad. Pero si no guardas los mandamientos de Dios y te hace llamar cristiano, le estás mintiendo al mundo, le estás mintiendo a Dios y te estás mintiendo a ti mismo. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Listen to me, please. Escuchen esto, por favor. En contraste con el versículo 6, tus obras hablan más alto que tus palabras. Si yo aquí me siento toda la mañana a decirte a ti lo que debes hacer, pero que yo no hago, ¿quién tú crees que habla más alto? ¿Mis palabras por más que yo grite o mis obras? ¿Quién cree que tiene más seguidores? Escucho a la hermana Magali si puede hablar. Buenos días, hermana Magali. Hola hermano, buen día, bendiciones. Buenos días. ¿Qué le parece a usted lo que estamos conversando con respecto de andar en luz o andar en tinieblas, no guardando los mandamientos de Dios o guardando los mandamientos de Dios? ¿Puede uno andar en la luz cargando la Biblia en la mano y haciendo lo contrario a lo que la Biblia dice? No se debe. Sabemos que hay algunas personas que lo hacen, pero como usted dice, nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras y lo hemos visto, lo hemos escuchado y tal vez en algún momento nosotros hemos cometido también ese error o hemos estado en esa situación. Realmente nuestros hechos deben de ir de acuerdo a nuestras palabras. Nosotros no podemos
hablarle a alguien del amor de Dios cuando nosotros no somos amorosos. No podemos atarles hablando a la persona. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, y andar viviendo realmente como mendigos. No podemos decir que la palabra de Dios tiene poder cuando nosotros estamos buscando otros caminos, otras situaciones para resolver nuestros problemas. Realmente, si creemos firmemente que la palabra de Dios tiene poder, que Dios tiene poder, que es amoroso, que es misericordioso, entonces nosotros debemos de ceñirnos a su palabra, debemos confiar y creer, ¿verdad?, en el poder del Señor. Y de allí, entonces, yo le podré hablar a las personas, no con palabras, sino con mis hechos, y eso van a hablar más fuerte de mi verdadera fe, de mi verdadera creencia en lo que es la palabra de Dios. Y pienso que de allí debemos de tener mucho cuidado en lo que decimos, lo que hacemos y el mensaje que realmente nosotros estamos mandando con nuestros hechos, con nuestra actitud, porque eso es lo que los demás se van a fijar. Pero como dice la hermana o el hermano que esto es así si yo lo estoy viendo hacer otra cosa? Y realmente hermano, tenemos que dar testimonios que sean testimonios que honren el santo y bendito nombre de Dios, no que lo degraden, porque a través de ese testimonio muchos van a venir a los pies del Señor, y en una conducta correcta, en una conducta donde yo me ciño a lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo voy a ver las bendiciones del Señor en mi vida, y a través de eso muchas personas desean conocer ese Dios a quien yo le estoy sirviendo. Mañana continuaremos con Primera de Juan 1, 5 al 10, que es la lectura de toda la semana. Agradecemos a la hermana Magali el aporte a estos primeros versículos que hemos analizado el día de hoy. Y les recordamos que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermana Magali nos regala una oración, por favor. Oremos. Maravilloso buen Padre que estás en los altos cielos, te agradecemos, Señor, que se haya podido estudiar la lección para nuevos creyentes, donde es una capacitación importante para aquel que está comenzando en tus caminos, para esa dirección, mi Señor, que tienen que tener para ese conocimiento correcto de tu palabra. Una bendición especial para cada uno de los amigos que están conectados aquí, y que el estudio de hoy haya sido de gran bendición para sus vidas, y que mañana usted le pueda permitir la vida, la salud y todo el equipo en buenas condiciones para estar conectado en una capacitación más a través de este estudio en esta programación. Bendice al hermano José, a la hermana a Rosita, y que tu palabra sea lo que pueda seguir estando en nuestras vidas en el día de hoy. En Jesús. Amén. Amén. Cerramos nuestra primera hora de transmisión invitándolos a que en un minuto, solo un minuto, 60 segundos nos regalen para conectarnos con nuestro último segmento, la escuela sabática regular. El libro de los Efesios. Hermana Magali, ¿verdad que está buena la escuela sabática regular? Amén, amén, amén. De verdad que nos ha movido el piso. Ah, bonita, nos están dando re.